queremos pedirte que tu palabra, Señor, pueda reconfortar nuestra vida, que pueda haber un consejo oportuno, un consejo apropiado, pues tú conoces, Señor, nuestras necesidades, no solamente físicas, materiales, sino también las necesidades más sentidas del alma. Te pedimos, Señor, que nos hables y que nos edifiques a través de tu santa y bendita palabra. Te damos honras y glorias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro tema de hoy se llama El cántico de Débora y Barak, así como está en los títulos en las escrituras. El cántico de Débora y Barak. Bien lo pudiéramos titular un cántico de victoria, porque en realidad eso es. En la escritura, hermanos, debemos saber que no solamente hay una forma de lenguaje. Cuando uno estudia la palabra a profundidad, se da cuenta que hay diferentes géneros literarios en las escrituras. Cuando uno estudia una forma así secular en la parte de la literatura o el lenguaje, como se le llama, se sabe que hay diferentes formas de escribir, y la Biblia pues no se escapa a esa forma, ¿verdad? Hay diferentes tipos de lenguaje en la escritura. Sabemos que es inspirada por Dios, eso es un hecho, ¿verdad? Que fue dada por Él, que fue revelada para comenzar, y luego Él guió a los escritores a registrar la revelación que Él les había dado. Eso es un hecho. Pero la verdad es que aparte de ello, Dios usó hombres, y los hombres pues diferentes niveles académicos, por decirlo de una manera hoy en día. Así como hubieron hombres que eran reyes, también había pastores de ovejas, hubieron pescadores, recaudadores de impuestos, gente que tenía diferentes niveles económicos y sociales. De modo que la forma de escribir de ellos variaba del uno al otro. Y claro, aquí tenemos géneros como por ejemplo la parte narrativa, que es una de las formas más generales de escribir. Es como que alguno de nosotros se pusiera a escribir hoy, a contar algo acerca de su vida de una manera literal, ¿verdad? Y deja plasmado lo que es su vida. La narrativa es la forma más sencilla de escribir y la forma más general. Pero la Biblia no solamente contiene el género narrativo, sino también hay lo que se conoce como el género poético, ¿verdad? Poesía es algo diferente. Y no solo por el hecho de decir que algún pasaje es poético, no por eso pierde su grado de inspiración. También encontramos la profecía, ¿verdad? Que es otro género que también está en la palabra de Dios. Tenemos el género parabólico, que fue usado mucho por el Señor Jesucristo. Tenemos el género apocalíptico, que está asociado a la profecía, que tiene sus particularidades. Y hay que saber también cómo es ese lenguaje para haber de interpretarlo correctamente. Y también tenemos el género epistolar, ¿verdad? Aunque sea fácil, así se ve, ¿verdad? Las epístolas del Nuevo Testamento, ya sea las de Pablo o las generales. Pero si descuidamos y no conocemos algunas pautas para interpretar las epístolas, también podemos equivocarnos. Así que es necesario el poder comprender que la palabra de Dios, si bien es cierto que es sencilla en el sentido de que todo hombre puede comprenderla, también la palabra de Dios tiene profundidades, las cuales el ser humano debe de escudriñar. Y eso es así, ¿verdad? El Señor quiere que seamos diligentes en escudriñar su palabra. El pasaje que tenemos hoy, el capítulo 5 de Jueces, es un cántico, es un poema, por decirlo de otra forma, es una canción, es una alabanza, dicho de diferentes formas. Estamos en presencia del lenguaje poético. Si usted revisa en sus Biblias, en la mayoría de ellas pues aparece en verso. No es la forma normal. Si usted puede ver bien el desarrollo en los demás capítulos, pero en el 5 cambia la forma de escritura.
Ahí van escritos los versos. Claro que quizá alguno ya estará preguntando, pero yo no miro ahí que tenga rima. Esa no es una de las cualidades de la poesía hebrea, por cierto, sino es el paralelismo. Significa que una oración o una expresión es complementada por la siguiente y escrito de una forma que no se puede interpretar literalmente. Esa es una de las características de la poesía. Si nosotros nos ponemos a querer interpretar cada versículo de lo que hoy hemos leído de manera literal, no tiene sentido. Y ya se va a dar cuenta usted por qué digo eso. El lenguaje poético nos dice las cosas de una manera muy bonita, ¿verdad? Muy impresionante y uno se queda admirado. Por ejemplo, dice que los árboles dan palmadas, dice en el libro de Isaías, porque poesía hay casi en todos los libros de la Biblia. Así dice Isaías. Y también dice el Señor: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Usted sabe que el cielo literal y la tierra, pues como tal, no puede oír, ¿verdad? Pero es una forma de decirlo. También le atribuye a Dios rasgos humanos, ¿verdad? Como mano, como el dedo de Dios, como los ojos, como sus manos. Es una forma de decirlo de manera poética. Pero el pasaje de hoy, este cántico fue entonado, cantado, recitado después de que los israelitas vencieron al ejército cananeo con su rey Javín y su capitán Sísara. Débora, que fue la encomendada por Dios en ese tiempo, que era la jueza, profetisa también, ella guió este cántico. Y allí estaba Barak, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Que fue un hombre que necesitó el impulso de la profeta, necesitó el apoyo de esa mujer para cumplir con su misión. Es más, él dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero ya en este pasaje vemos, después de que han vencido ellos, están alabando a Dios. Y esto de darle gracias a Dios no es nuevo, hermanos. Ellos, cuando pasaron el Mar Rojo, los israelitas entonaron un cántico a Dios. Éxodo 15. Hay un canto precioso ahí. También David, cuando venció a todos sus enemigos en 2 Samuel 22 y 23, están otros preciosos cantos. Alabaron al Señor. Y por recitar otro más, tenemos en Apocalipsis 15 el cántico de Moisés y del Cordero, como se le ha llamado. Aquel precioso canto que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Mire qué cantos más preciosos. Los escribieron en momentos de gran exaltación. Y este de Débora lo escribieron ellos. Y mire lo que dice. Lo primero que quiero que veamos es que Israel había dejado a Dios. No podemos olvidar eso. Vamos a ver que habían amenazas, había momentos de dificultad cuando ellos dejaban a Dios. El versículo 6 de ese capítulo 15 dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Con motivo de eso es que vino la amenaza y vino la invasión de los cananeos, y dice en el mensaje anterior que vimos que 20 años los tuvieron oprimidos porque ellos dejaron a Dios. Los que andaban por buenas sendas, dice, se fueron por lugares torcidos. O sea que al menor descuido, Israel ya estaba abandonando a Dios. Al menor descuido, ellos ya estaban adorando a otros dioses. Y este poema comienza con esa expresión. Comienza recordando lo que los israelitas habían dicho, lo que habían hecho, mejor dicho. Cómo ellos se alejaron de Dios. Entonces, ante esa situación, Dios no podía hacer más que permitir que los enemigos los dominaran. A veces se oye algo cruel, pero a veces el cristiano no busca a su Dios si no le viene el problema. No busca a su Dios si no le viene la enfermedad. Y eso debemos corregirlo. Esa situación no tiene por qué ser así. Más bien nosotros debemos ser de los creyentes que estamos en salud, buscamos el rostro de Dios. Que
que estamos en prosperidad, buscamos el rostro de Dios. Si hay enfermedad, buscamos el rostro de Dios. Si hay pobreza, buscamos el rostro de Dios. De modo que todo el tiempo el creyente debe de buscar el rostro de su Dios, porque debemos ser agradecidos, hermanos. Hay que ser agradecidos. Pero aquellos se desviaron, dice. Y usted sabe que el Proverbio 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. Entonces por aquí me voy. No, así estoy bien. Dios conoce, Dios sabe. Sí, es que Él sabe todas las cosas. Pero sabe también cuando estamos desviados. Sabe también cuando le estamos abandonando. Y ahí es cuando hay que detenerse y reflexionar. Porque en el caso de Israel de ese tiempo, tuvieron que enfrentar la opresión. Dice el versículo 8 que se desató el juicio sobre ellos. Cuando escogían nuevos dioses, oiga lo que hacían. La guerra estaba a las puertas. Cuando ellos escogían nuevos dioses, la guerra, dice, estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? No. Ya más adelante, en el tiempo de la dominación de los filisteos, dice que hasta les quitaron todas las herrerías. No tenían forma de hacer sus propias lanzas, sus espadas, sino más bien tenían que depender de los filisteos para hacer sus instrumentos de labranza, de agricultura. ¿Cómo iban ellos a hacer armas? Entonces, hay una situación tan difícil cuando el ser humano deja a Dios, que todas las cosas le comienzan a salir mal, que todo comienza a venir de mal en peor. Y no nos vayamos a equivocar también, porque a veces el creyente piensa que porque tiene abundancia, que porque tiene muchas cosas, por eso el favor de Dios está con él. No nos vayamos a equivocar. A veces medimos el nivel espiritual o el nivel de aceptación de Dios por las cosas que nosotros podamos tener, y no es así. Puede ser que tengamos muchas cosas, pero si nos alejamos del Señor, si lo dejamos a Él y seguimos a otros dioses, igual vendrá el juicio de Dios. Hay que ser cuidadosos. Entonces, hasta que Dios les levanta un libertador. El versículo 7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que aquí hoy en la congregación las mujeres digan: yo me levanto, ¿verdad? Como madre en la congregación. Yo me levanto como una madre en la iglesia. Usted dirá: bueno, madre, si yo pues mis hijos, ¿verdad? Los cuido, los protejo. Excelente, le felicitamos. Pero en la iglesia se necesitan personas también, hermanos, de madurez. Incluso no solo mujeres, sino que hombres también. Hombres que puedan aconsejar a otros. Y en esto me atrevo a decirlo, que no solamente hombres de gran edad, sino gente madura en la fe, gente que ha avanzado ya en la obra del Señor y tiene algo que dar para los demás. Débora se levantó, dice, como madre. Todo estaba mal hasta que dice: yo me levanté. Aquí se oye hasta algo como con orgullo, ¿verdad? Pero ella estaba viendo todo lo bien que había acontecido, la victoria que Dios les había dado, y hoy dice: todo estaba mal hasta que yo me levanté en Israel como madre, dice. Quiere decir que era una persona importante. En el mensaje anterior veíamos que dice que gobernaba en Israel en ese tiempo una mujer. Y yo lo dije en esa oportunidad, que los escritos sagrados nos digan algo así, eso es admirable. Hoy en día no hay problema. Bueno, aunque todavía hay cierto estigma o cierto menosprecio para las mujeres. Y creo que eso lo sabemos. Incluso en las iglesias que aceptan el ministerio de la mujer, no las ven igual que como ven a un hombre. Y eso debe de cambiar. Porque aunque estamos conscientes de que hay roles diferentes entre el hombre y la mujer, pero no debemos menospreciar a las mujeres. Pero en ese tiempo, una cultura directamente machista, llamémosle de esa forma, o enfocada en el hombre, patriarcal, por decirlo de una mejor manera, el hablar de una mujer, eso era quizás ajeno para el pensamiento de ellos. Pero como a Dios, hermanos, Él no tiene problemas con eso. Si los hombres miran solamente bien a los hombres y a las mujeres las menosprecian, a Dios no le interesa eso.
Él levantó a una mujer y por medio de esa mujer y de otra que se llama Jael, dio la victoria en ese tiempo a Israel. Así que yo les digo, mujeres que están hoy acá, Dios les puede usar. Es más, Dios les está usando grande y poderosamente. ¿Cuánto nos alegramos por las mujeres servidoras? Hay mujeres servidoras. Aquí hay mujeres que predican, aquí hay mujeres que alaban a Dios, hay mujeres que reciben a la puerta, hay mujeres en diferentes ministerios. Y qué bueno eso, ¿verdad? Porque no hay restricción. Se sabe de lugares, ¿verdad? Donde la mujer lo único que puede hacer es cocinar en la iglesia. Y yo creo que no es muy justo eso, ¿verdad? Porque si están haciendo todas las cosas en casa y llegan a la iglesia y lo mismo, usted solo allá tiene que estar, ¿verdad? Hay que ser bastante cuidadoso con eso. Pero en segundo lugar, quiero que veamos que hubieron algunos que pelearon las batallas, los que pelearon, los que se dispusieron. Según el versículo 2 de este capítulo, dice así: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Mire qué precioso. Está diciendo que habían gentes que se dispusieron para pelear las batallas. Qué bueno cuando se hace un llamado en la iglesia y se dice, mire, vamos a hacer esta actividad o vamos a emprender este proyecto. ¿Cuántos están dispuestos? Y la gente dice, yo. Y si es de aportar, dicen, anóteme ahí, hermano, ¿verdad? Y el hermano comienza a hacer sus anotaciones y el hermano que está a cargo dice, ¿quién más? Y dice, yo, anóteme ahí con tanto, yo con esto otro, yo aquí, yo allá. Y quizás alguien diga, no, yo no tengo, pero viene a trabajar. O si es ya de la obra directamente, vamos al evangelismo, vamos a una misión, invitamos a otra persona, gente dispuesta quiere el Señor, ¿verdad? Esa gente. No nos cansemos, hermanos, de seguir trabajando en el Señor, porque el trabajo en la obra del Señor es el mejor pagado. Le digo, si a usted no le reconoce a alguien y usted piensa, no, es que a mí eso no me va a dar dinero, eso no me va a dar dólar. De acuerdo, quizás así sea, pero le aseguro que Dios no se queda con nada. Todo lo que nosotros hacemos en la obra del Señor, eso tiene pago. Y ese pago es el mejor que nosotros podemos obtener. Los dólares se le acaban a uno, ¿verdad? O cualquier otra moneda. Se acaban. Pero en el banco del cielo, todo lo que usted hace por su obra, eso está quedando registrado. El ser humano es de mente corta y se nos olvidan las cosas. Pero para Dios, que Él, es una forma de decirlo, ¿verdad? Estábamos hablando del lenguaje poético, de que Él escribe. Claro que Él no tiene necesidad de escribir, pero es una forma de entenderlo, ¿verdad? Que todo está registrado ahí en el libro de las memorias de lo que el creyente hace. Entonces se dispusieron los caudillos, está hablando de príncipes, como que hoy dijéramos se dispusieron los pastores, se dispusieron los líderes de la iglesia para trabajar, para hacer esto, para hacer lo otro. Pero no solamente los caudillos, sino que dice que el pueblo se ofreció voluntariamente. Mire qué precioso. Hay pasajes en la Biblia donde uno se queda asombrado. Por ejemplo, cuando estaban recolectando para construir el tabernáculo, dice que les dijeron exactamente qué es lo que necesitaban, porque eso es otra cosa. Los pastores a veces somos muy, pensamos que la gente pues nos va a malentender y nosotros no hablamos de finanzas, nosotros no hablamos de cosas materiales porque decimos, no, la gente nos va a malentender y van a decir, no, nosotros somos los que queremos. Y a veces privamos a la iglesia de que Dios mismo los bendiga. Porque cuando uno entiende esto, hermanos, uno se da cuenta que el que le da a Dios, dicho de una forma, porque Dios no necesita nada de nosotros, pero cuando decimos que le damos a Dios, damos para su obra, damos para el avance de su obra. Entonces, cuando uno lo hace de esa forma, uno mismo es bendecido de parte de Dios. Cuando iban a recolectar todo lo que se necesitaba para edificar el tabernáculo, dice la escritura que Moisés tuvo que hasta detenerlos porque eran muchas las cosas que traían las personas, era suficiente y hasta de sobra. Tuvo que decirle, ya no, ya tenemos suficiente.
Qué bueno, ¿verdad? Cuando un pueblo es espontáneo y así se logran hacer las cosas. Yo les aseguro que si nosotros no fuésemos un pueblo espontáneo, no estuviéramos como estamos hasta hoy. Pero claro, siempre nosotros decimos, la honra y la gloria es del Señor, porque el que toca los corazones no es ningún hombre en esta tierra. El que toca el corazón se llama Jehová de los ejércitos, y para Él es que trabajamos nosotros, para Él. Entonces se dispone los caudillos, se dispone el pueblo para ir a guerrear. Y eso merece una alabanza. El versículo 3 dice: oh reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Miren lo que dicen ellos, Débora y Barak. Eso era de alabarlo, que se dispusieron todos. ¿Y la lista dónde está? En el versículo 14. ¿Quiénes se dispusieron? Ahí está una lista de no solo de tribus, sino de otros pueblos. Dice que de Efraín vinieron los radicados en Amalec en pos de ti, Benjamín entre sus pueblos. Ya menciono dos, ¿verdad? De Efraín y Benjamín. De Maquir, que era un pueblo, descendieron príncipes. Otro más, de Zabulón, los que tenían vara de mando. El 15 dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Hasta ahí la lista va bien. Pero lo que sigue en la lista ya no es muy agradable. Pero qué bueno por la gente que se dispone para pelear, por la gente que se dispone para hacer la obra, porque eso es lo que quiere el Señor. Y usted ve que hoy están cantando. Bueno, usted podrá decir, sí, que bueno los que se dispusieron, y ya va a ver los que no se dispusieron. Y alguien pudiera decir, no, es que hermano, si yo no hago ahí lo que yo tengo que hacer, esa obra se detiene. Si yo no voy, ¿verdad? La misión, la obra se va a detener. Si yo no doy lo que tendría que dar para esa obra, la obra fracasa. Mentira del diablo, porque Dios va a actuar con lo que estemos dispuestos para servir en su obra bendita. Bendito sea el Señor. Algunos ya no se alegraron quizás. Veo algo así, ¿verdad? Hermanos, nosotros somos de los dispuestos. Nosotros no somos de los que se quedaron cómodos. Ya verá, según el versículo 15, ahí en la última parte, hubieron algunos que se rehusaron a ayudar, a pelear. En este caso era una pelea, ¿verdad? De armas. Miren lo que dice la última parte del versículo 15. Dice así: se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. No dice cuáles son esas resoluciones, pero más adelante sí lo confirman. Dice el 16: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre la familia de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Lastimosamente esos propósitos no eran buenos. Ellos se quedaron. Los demás fueron a la guerra, pero ellos decidieron mejor quedarse. No, nosotros no vamos a participar. Como que hoy usted dijera eso, ¿verdad? Todos evangelizando y dicen, no, yo no, hay que vayan ellos. Misiones, hay que vayan ellos, ¿verdad? Tienen tiempo. Hacer otro proyecto grande, ¿no? Ellos tienen más dinero, ¿verdad? Que aporte fulano y fulana porque ellos pueden. No, hermanos, el Señor nos quiere a todos. ¿Cuántas tribus eran en Israel? 12. Si bien es cierto que no todas entraron a la guerra aquí, pero se esperaba por lo menos que las que estaban cerca de la parte norte de Israel participaran, porque estas eran las tribus del norte. Dice que Barak era de Neftalí, y por eso el mandato de Débora era que reuniera gente guerrera, príncipes de Neftalí y de Zabulón principalmente. Eran las dos tribus más cercanas. Pero claro, participaron otros. ¿Quién se abstiene entonces de ayudar? Rubén, que tenía su heredad al otro lado del río Jordán, al este. Ellos estaban lejos y ellos que dijeron a nosotros, no nos interesa que los tengan invadidos a ellos. ¿Quién más se detuvo? Los de Galaad, o la tribu de Gad, ¿verdad? Porque ahí estaba. En el capítulo 5, versículo 17, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. También estaban cerca de las tierras de Rubén, que Moisés les dio antes de que ingresaran a conquistar Canaán.
Dice el 17, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, que también estaban ahí al otro lado del Jordán, ¿por qué se estuvo junto, dice, a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Entonces mire cuántos no participaron, ni Rubén, ni Galaad, ni la tribu de Dan, ni la tribu de Aser, no ayudaron. ¿Por qué no ayudaron ellos? Hagámonos una pregunta. Bueno, pudieran haber muchas razones, pero son claras en el caso de ellos, y en el caso de nosotros pudieran haber también razones en las cuales nosotros digamos, no, yo no, ¿verdad? Que hagan la obra ellos, ellos son pastores. Que hagan la obra ellos, ellos son de alabanza. Que hagan la obra ellos, son maestros de escuela bíblica. Pero no, hermanos, todos somos piezas importantes y clave en la obra del Señor. Todos podemos ayudar. El que no puede económicamente puede doblar sus rodillitas, ¿verdad? Y eso todos los podemos hacer. Doblar rodillas es una forma de decirlo, ¿verdad? Podemos orar, ¿verdad? Porque usted dirá, no, está diciendo doblar rodillas y yo no puedo. Me refiero a orar. Todos podemos orar. Entonces, en el caso de ellos, 4 cosas voy a mencionar por las cuales no ayudaron. 1, por falta de fe en Dios. ¿Qué pensaban ellos? No, si ese ejército de Císara, 900 carros errados, y que nosotros lleguemos ahí, nos van a hacer, pero papilla, pudiéramos decir hoy, ¿verdad? Nos van a derrotar, pero rápido. Ellos no creyeron que Dios les iba a ayudar, de modo que se quedaron, se abstuvieron. Tan lejos estamos nosotros aquí en la Transjordania, como se le llamaba, al otro lado del Jordán, quiere decir. ¿Y para qué vamos a ir, verdad? Ahí a Canaán, a ayudarles a ellos. No, tranquilos, quedémonos aquí mejor. Podría ser como cuando alguien está enfermo, ¿verdad? O alguien tiene un problema. Nos hacemos indiferentes. El del problema. Hay que ver cómo sale. No, una palabra de aliento que alguien le dé a una persona que esté en problema es de gran ayuda. Porque pudiéramos decir, no, es que yo no tengo recursos, hermano, yo no puedo ayudarle. Sí, estoy de acuerdo. Pero si tenemos una boquita y un corazón que está lleno de la presencia de Dios. Y cuando una persona está en un gran problema y llega alguien y le dice, yo estoy orando por usted, Dios le va a sacar adelante, uno se siente reconfortado, hermanos, y siente como que lo han recargado de baterías. Entonces, por falta de fe en Dios, ellos no quisieron ir. Otra probable razón es por la falta de esfuerzo. Eso sí es grave, igual que lo primero que acabo de decir, porque como quien dice, fatigarnos está de más. Ellos son los que están más cerca y a ellos los tienen oprimidos, que guerreen ellos, que peleen ellos. Entonces ellos no se quisieron esforzar, tranquilos, se quedaron ahí. Y en Proverbios hay una expresión que nos martilla bastante, y yo cuando la he leído me inquieto, porque dice el Señor, mira la hormiga, o, ¿cómo dice la expresión ahí? Perezoso. Qué terrible eso, ¿verdad, hermanos? Mira la hormiga, oh perezoso. Y dice que aunque no tiene alguien que lo guíe, dice que prepara toda su comidita en el verano para que en el invierno no le falte. O sea, un animal diligente quiere decir. Escuché a un predicador decir, pero ¿y por qué el Señor no puso a otro animal, verdad, más fuerte que nos diera ese ejemplo? A un animal que sea de carácter, pero una hormiguita. Así lo quiso el Señor, darnos una lección grande. Porque nosotros somos gente pensante, ¿verdad? Que Dios nos ha dado el conocimiento del bien y el mal, inteligencia para poder hacer las cosas. Entonces quiere decir que tenemos mucho más capacidad que cualquier animal. Mucho. Entonces, sí necesitamos esforzarnos en todas las áreas, por supuesto, ¿verdad? Porque en este caso yo lo enfoco a la obra del Señor, pero usted sabe que el esfuerzo es válido en todas las áreas de la vida. Alguien que esté estudiando no piensa que le van a regalar una nota si no estudia y no aprueba un examen. Alguien en un trabajo no piensa que lo van a promover si hace las cosas desinteresadamente, ¿verdad? Y entra bien tarde y sale antes de la hora. Lo más seguro es que lo despidan. Entonces siempre el esfuerzo es necesario, y en estas tribus se quedaron y dijeron, nosotros no, ¿para qué fatigarnos? 3,
por temor del enemigo. Eso sí, es gravísimo. Porque cuando el creyente se deja dominar por el temor, ya se venció antes que el enemigo venga. Como los 10 que dijeron, no, si nosotros nos mirábamos como langostitas delante de ellos, y así nos miraban ellos, dicen. Ni siquiera habían emprendido, ¿verdad?, el momento de la batalla, de las guerras, y ellos decían, ya estamos fritos, como dice alguien, ¿verdad? Se dieron por vencidos. Y en este caso, ellos igual pensaron, 900 carros errados y gente de a caballo y un ejército más numeroso que nosotros. No, lo más seguro es que vamos a perder. Pero cuando Débora llamó a Barak, le dijo, ¿acaso no te ha enviado Dios? Y en el momento oportuno, cuando se reunieron todos los 10,000, dice que hubo un momento cuando le dijo, este es el momento, Dios los ha entregado en su mano. Quiere decir que el creyente que se deja guiar por la mano de Dios, hermano, al parecer todas las cosas están en contra, ¿verdad? Y no se mira una salida, pero espera el momento de Dios. Y cuando Dios dice, este es tu momento, este es el momento, comenzamos a ver las acciones de gracias, porque Dios da la victoria a sus hijos. ¿Por qué hay acciones de gracias? Porque hay respuesta de Dios. Quiere decir que el agradecimiento en el corazón debe de estar ahí, ¿verdad? Debe de estar siempre para con el Señor, porque aunque hubieron algunos que se dispusieron y otros no, pero mire lo que pasa, la parte tercera de nuestro mensaje. Pero antes se me quedaba el cuarto elemento, por temor a perder las alianzas que ellos tenían. Sabe que estos hombres que estaban en la Transjordania tenían ciertas alianzas con los enemigos mismos, estaban muy relacionados. Cuidado, ¿verdad? Cuando el creyente ya tiene mucha amistad con los no creyentes, y no para evangelizarlos, sino para obtener algún beneficio. Podríamos nosotros incluso hasta vender los principios, dejarse sobornar o hacer cosas, ¿verdad?, que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y no, ¿verdad? No puedo perder mi amigo, no puedo perder mi amiga, mi comadre. Cuidado, porque el Señor quiere que nosotros tengamos esa diligencia, ¿verdad?, de poner a Él en primer lugar. Ahora, pasemos a la cuarta y última parte del mensaje. La victoria siempre fue atribuida a Jehová. Eso es lo que más me encanta a mí. Porque de todo lo que se dice, aunque Débora dice, hasta que me levanté yo, dije que se oye un poquito orgulloso. Pero miren lo que dice el versículo 4, 5:4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló. Dije que es un lenguaje poético. Y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. ¿Qué quiere decir esto? Desde los cielos Dios envió la ayuda. En diferentes oportunidades se dice que los guerreros de Israel mataban a sus enemigos, pero eran más. En el libro de Josué lo dice, los que Dios mataba por medio del granizo que Él envió en una oportunidad, que los de Israel mataron. Entonces el creyente solo tiene que disponerse, y cuando vea la victoria, Dios es el que se la va a dar. Pero si nos acobardamos, si no queremos, hermanos, emprender algo, nada va a ocurrir. ¿A quién critican las personas? Critican al que está haciendo algo. Cuando usted comiencen a apedrearlo y a hablar en mal de usted y a decir este aquí, este allá, o esta aquí o esta allá, algo usted está haciendo. Pero si a alguien nada, ¿verdad?, ni un problema, yo tranquilo, dice, ningún problema me viene, dice, ¿por qué no se mete en la obra de Dios? ¿Verdad? Y a mí que ningún problema. Yo oigo que los hermanos tantas pruebas que tienen, dice, y yo nada, dice, yo tranquilo, porque no se ha metido con Dios. Y claro, para el que no se mete, hasta esto le da miedo, porque dice, entonces quiere decir que si yo busco de Dios me van a venir los problemas. No, mejor me quedo tranquilo, dice. Quiere decir que le gusta que el diablo lo tenga abrazado. Es mejor que haya alguna dificultad, pero por estar haciendo las cosas buenas, a que no tengamos problemas y el enemigo nos tenga dormidos. Sí, hay que tener cuidado. Entonces, en el versículo 5 sigue diciendo, los montes temblaron delante de Jehová.
aquel Sinaí delante de Jehová Dios de Israel, en momentos que literalmente temblaba, ¿verdad?, el monte. Y también puede representar que Dios destruye a sus enemigos, como lo dice el versículo 20. El versículo 20, que estamos ya más adelante ahí. Desde los cielos, dice, pelearon las estrellas. Oiga el lenguaje poético. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. ¿Cuántas veces ha visto usted peleando a las estrellas? Nunca, ¿verdad? Pero es una forma poética de decir lo que Dios estaba incluso usando los cuerpos celestes para favorecerlos a ellos. Si en Apocalipsis dice que va a llover del cielo, dice granizo, ya lo hizo, ¿verdad?, en el tiempo del Éxodo, allá en Egipto, pero lo va a volver a hacer. Entonces grandes, dice Apocalipsis, que van a caer grandes hielos como de un talento de peso, que son 75 libras. Piense usted que caiga algo del cielo ahí, quizás no hunde este techo. Y si es un vehículo, lo aplasta, ¿verdad?, completamente. Y si le cae a uno, lo mata a uno solo. Entonces Dios ha peleado y dice que las estrellas desde los cielos pelearon. Pero ¿qué más dice el siguiente versículo? Dice el 21, lo barrió el torrente de Sison, o sea, un río. El antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Está hablando del auxilio de Dios, cómo Él los guió en esa forma para que pudieran vencer al ejército de los cananeos. Y usted sabe, lo leímos en el 4. Solo el capitán se levantó, ¿verdad?, y salió del carro y se fue huyendo, porque los ejércitos fueron derrotados por los israelitas. Pero como había profetizado Débora, en manos de una mujer, Dios entregó a ese hombre. Llega huyendo donde Jael, solamente para que, bueno, y por cierto que este cántico alaba la acción de Jael aquí más adelante. Dice bendita, bendita entre las mujeres, dice el 24, Jael, mujer de Eber, Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le horadó. Y atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. El cántico incluye eso, porque la victoria consumada se llevó ahí. Y por último dice el 4, que el rey fue perdiendo sus fuerzas, el rey Javín, hasta que lo derrotaron por completo los israelitas. Dios le dio la victoria y por eso ellos hoy están cantando a Dios. Por eso ellos hoy están entonando esas alabanzas. Y si finalizamos con el versículo 31, dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. 20 los habían oprimido esos malvados enemigos, y cuando los destruyen por completo, dice que el reposo duró 40 años, el doble. Es precioso cuando Dios nos da la victoria, hermanos. Solamente que voy a aconsejar lo mismo que he venido diciendo. Esa palabra tengo que aplicármela primero yo y claro, toda la iglesia. No permitamos que solamente sea un tiempo de bendición que tengamos, una temporada, y que después nos descuidemos y hagamos lo malo delante de Dios y tengamos que pasar el tiempo de aflicción, el tiempo de pruebas, el tiempo de enfermedades, el tiempo de angustia por haber abandonado a Dios. No lo permitamos, porque lo que Dios quiere es que el creyente viva bien. Yo no me cansaré de decir eso. Dios quiere tener a su pueblo bien. Como padres y madres, nosotros, ¿qué queremos para nuestros hijos? Queremos que estén bien. Ningún padre en este momento me va a decir: no, quiero que mi hijo sufra, ¿verdad?, que llore. ¿Y por qué? Si somos padres nosotros, ¿verdad? Padres y madres hay acá. Entonces lo mismo Dios, Él es padre.
Y Él nos ha rescatado del mundo, nos ha traído. Claro, allá el diablo nos hacía de todo, ¿verdad? Y sufríamos, llorábamos y hasta al punto de quererse matar a algunos. Pero una vez el Señor lo trae a su obra, Dios comienza a prosperarlo y a prosperarlo, lo limpia, tanto por dentro como por fuera. Y hoy nosotros estamos bien. Pero si nos descuidamos, ahí está el problema. Si dejamos a Dios, hay problema. Eso debemos saberlo. No permitamos que el tiempo de bendición, allá fueron 40 años, que el de nosotros sea toda nuestra vida, hermanos, de aquí en adelante. Que lo malo haya sido para allá cuando estábamos sin Cristo, pero que ahora el tiempo que tenemos de resto, que sea para bendecir el nombre de Dios, para servirle a Él. Y le digo, si así lo hacemos, la mano de Dios va a estar extendida hacia nosotros, hacia nuestra familia, y vamos a ver la prosperidad en cada cosa que nosotros emprendamos, porque estaremos en la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor, Dios de los cielos. Démosle gracias en esta hora y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, mi Rey, mi Dios, solamente tú mereces la alabanza, la exaltación. Señor eterno, hemos visto este cántico precioso, un cántico de alabanza en honor, Señor, a la victoria que tú diste a tu pueblo en aquel tiempo. Señor, tú nos has dado victorias, muchas en nuestras vidas, en los familiares, en la iglesia. Y nosotros queremos, Señor, siempre poner en alto tu nombre, decir que tú eres el artífice, que tú eres el que has hecho, Señor, obras impresionantes en nuestra vida. Y por eso queremos hoy, Señor, decir que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre y que nuestros corazones, Señor, se desborden en agradecimiento, en palabras de gratitud y en obras, Señor, de rectitud también, para mostrar, Señor, el agradecimiento por lo que tú has hecho. Señor, gracias. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Permite que tu pueblo, Señor, esté siempre en el camino correcto, que no haya sendas torcidas como le tocó a Israel vivir y enfrentó consecuencias. Señor, aparta nuestro pie de resbalar, aparta nuestro pie, Señor, de caer en la red. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.